Cheryl y yo tenemos una granja en Buckingham, Iowa, donde principalmente cultivamos maíz. Esto pasó en agosto del 2018, en una noche ligeramente lluviosa. Cheryl y yo hemos pasado toda nuestra vida en la vida de granja. Es prácticamente todo lo que conocemos. Por supuesto, vivir en una granja en Iowa significa mucho espacio y muy poca gente. Nuestros vecinos más cercanos, George y Kenny, vivían a unos 800 metros en direcciones opuestas. También eran granjeros, y como aquí no pasa mucho, es fácil hacerse amigo de los vecinos. A menudo invitamos a George, Kenny y sus esposas, y ellos nos invitan a nosotros también. En una noche de fin de semana bastante normal, tuvimos a George y su esposa en casa para tomar algo. Nos emborrachamos bastante jugando juegos de mesa, y ellos se fueron alrededor de las 11. Por suerte, su casa está a solo 30 segundos en coche en línea recta. Cheryl y yo seguimos tomando vino mientras veíamos una de nuestras películas favoritas. Nos empezábamos a sentir cansados y claramente notábamos el efecto del vino. Lo más probable era que nos quedaríamos dormidos en el sofá, abrazados, cuando de repente hubo un golpe en la puerta principal. Un golpe en la puerta a esa hora era inusual. De hecho, nunca nos había pasado antes, pero junto con los golpes, creímos escuchar una voz diciendo algo. Bajé el volumen de la tele y esperamos a que pasara otra vez. Como 20 segundos después, otra ronda de golpes y una voz ahogada diciendo: «Necesitamos ayuda». Estaba a punto de levantarme para abrir la puerta, pero Cheryl me agarró del brazo, me miró y negó con la cabeza. Le susurré: «Solo voy a preguntar quién es». Ella me respondió: «No les hagas saber que estamos en casa, pero lo más probable es que ya supieran que estábamos». Fui a la puerta y pregunté: «¿Quién es?». La voz del otro lado respondió: «Oh, gracias a Dios. ¿Puedes abrir? Estamos perdidos». Le pregunté: «¿Quiénes somos nosotros?». La voz respondió: «Mi esposa y yo». Le dije: «¿Puede hablar tu esposa?». Hubo un silencio por unos segundos y luego dije: «¿Me escuchaste?». La misma voz respondió: «Sí, pero no está junto a mí ahora». Ahí fue cuando me empezaron a saltar las alarmas. La voz sonaba un poco rara, como si fuera un hombre tratando de hacer su voz más aguda. Me reí y dije: «George, ¿eres tú?». George es un bromista, y estando borracho, no sería raro que hiciera algo así. La voz respondió: «Sí, pero con un tono más grave esta vez». Por un momento, me sentí aliviado creyendo que era George, pero no quería abrir la puerta todavía. Aquí nadie toca la puerta a esta hora diciendo que está perdido. No pasa, y es algo que inmediatamente te pone en alerta. Le dije a través de la puerta: «Prueba que eres tú. ¿Cómo se llama tu esposa?». La voz, que ya no me era familiar, respondió: «Esa es una pregunta trampa». Ahí mi sonrisa desapareció. Fui a buscar mi teléfono para llamar a George. Cheryl estaba mirando todo, diciéndome que llamáramos a la policía. Le dije: «Espera». El teléfono sonó unas 3 veces antes de que George contestara. Le pregunté: «¿Estás en mi puerta ahora mismo?». Me dijo: «No, ¿por qué?». Le conté que alguien estaba intentando engañarme para abrir la puerta. Dijo que vendría de inmediato y colgamos. Recuerda, todavía estábamos un poco borrachos. Volvieron a golpear la puerta y grité: «Tengo una escopeta esperándote si no te largas ya mismo». La voz respondió: «Solo queremos usar un teléfono, es todo lo que necesitamos». Cheryl llamó al 911. Aquí, toma mucho tiempo para que llegue un oficial. Escuchamos pasos caminando por nuestro porche de madera que rodea la casa. Escuchamos varias pisadas. Se detuvieron frente a una de las ventanas, que tenía las persianas cerradas, y oímos como alguien intentaba abrirla.
Cheryl, que seguía al teléfono con el 911, gritó: «¡Déjennos en paz!». Yo también grité con todas mis fuerzas: «¡Lárguense o les disparo!». Tardé en pensar que debía ir a buscar mi escopeta al armario de arriba. Literalmente unos segundos después, escuchamos más golpes en la puerta, pero esta vez era la voz real de George gritando: «¡Abran!». Dejé entrar a George, que también había traído su escopeta. Dijo que no vio nada ni a nadie al llegar. Se quedó con nosotros hasta que llegó un oficial de policía, que hizo un pequeño recorrido por la propiedad y luego se fue. Seguimos su consejo e instalamos cámaras en la parte delantera y trasera. Increíble que todo lo que mantenía a esas personas fuera esa noche fuera una simple puerta de madera. Esto pasó en la granja de mis abuelos en el verano del 2018. Esa noche estaba solo porque mis abuelos no estaban. Me estaban pagando por cuidar la granja un par de noches. En la última noche, estaba viendo la tele en la sala cuando empecé a escuchar un ruido raro que venía de afuera, del campo de maíz. Al principio no le di mucha importancia porque pensé que seguramente era un venado. Pero todo cambió cuando todas las vacas empezaron a mugir al mismo tiempo. Por lo general escuchas a una o dos vacas mugir, pero cuando todas empiezan a hacerlo juntas, sabes que algo anda mal. Algo o alguien las había asustado. Como yo era el único en la granja, obviamente era mi trabajo ver qué estaba pasando. Fui al armario, me puse un abrigo y estaba a punto de salir cuando escuché un grito muy agudo de una vaca. Me quedé congelado por un momento, temblando de miedo. Algo muy malo estaba pasando con las vacas. Corrí rápidamente al cuarto de mi abuelo. Él siempre tiene algunas armas bajo la cama. Agarré su rifle de caza, lo cargué y salí. Las vacas seguían mugiendo sin parar, así que fui al establo a revisar. Al principio todo parecía normal, pero cuando caminé más adentro, me di cuenta de que faltaba una vaca en su corral. No tenía sentido. Estaba seguro de que la última vez la vi amarrada ahí. Entonces, escuché un sonido agudo, como de vaca, que venía del campo de maíz afuera del establo. Salí para investigar, pero mientras caminaba hacia el campo, juro que escuché lo que parecía gente hablando. Ahí fue cuando tuve suficiente. Disparé 2 tiros al aire para asustar a quien sea que estuviera ahí. Todo se quedó en silencio. Las vacas se callaron y no escuchaba nada del campo, hasta que oí pasos en medio de las plantas de maíz. No sabía si tenía el valor de entrar al campo, pero sentí que no tenía otra opción. Por eso los granjeros tienen armas, ¿no? No podía simplemente esconderme en la casa sabiendo que había intrusos ahí afuera. Empecé a caminar entre las plantas y podía escuchar varios pares de pasos a mi lado. Me estaba poniendo más nervioso mientras avanzaba más adentro. De repente, me congelé. Al final de una de las filas de maíz, había una persona toda vestida de negro, parada a pocos metros de mí. Levanté mi rifle y le grité que saliera de mi campo. No estaba jugando, estaba listo para disparar. Pero la persona no se movió. Disparé otro tiro al aire para asustarlo, pero aún así, no se movió ni un centímetro. Entonces empezó a caminar hacia mí, con los brazos medio levantados, como si me estuviera diciendo que bajara el arma. Volví a apuntarle con el rifle, gritándole que se largara. Ahí fue cuando me di cuenta de algo horrible. Estaba rodeado por al menos 6 o 7 personas más, todas vestidas de negro. Eso era solo lo que podía ver. ¿Quién sabe cuántos más había? Y cuando esa persona se acercó más,
Me di cuenta de que todos llevaban unas máscaras espeluznantes. El hombre se detuvo al acercarse mientras yo empezaba a retroceder. Todos se quedaron en silencio por un momento. No puedo explicar el miedo que sentí en ese momento. Pensé que me iban a matar. De repente, todos empezaron a cantar algo que no podía entender. Parecía otro idioma, pero el canto sonaba casi como una canción. Ahí fue cuando aproveché para correr lo más rápido que pude entre las filas de maíz. Cuando estaba sin aliento, me detuve y disparé unas 6 veces en su dirección. Escuché pasos y el sonido de las plantas moviéndose, pero esta vez alejándose de mí. Finalmente, los había espantado. Corrí de regreso hacia la granja y me detuve cuando vi algo en el suelo. Lo que vi me dejó marcado. Había una cabeza de vaca en medio de un círculo de velas. Quise vomitar, y tan pronto como llegué a la casa, lo hice. Agarré el teléfono de la casa y llamé a la policía. Le expliqué todo a la operadora lo mejor que pude. Me dijo que un oficial llegaría pronto. Después de colgar, llamé a mis padres. Les expliqué la situación y les pedí que vinieran a recogerme. Mi papá me dijo que llegaría en 1 hora. Me senté en el cuarto de mi abuelo, temblando y llorando al mismo tiempo, esperando lo que se sintió como una eternidad, hasta que finalmente escuché el coche de policía afuera. Salí corriendo hacia el oficial. Nunca me había sentido tan aliviado. Le conté todo lo que había pasado. Revisó el establo y un poco del campo de maíz, y encontró la cabeza de la vaca. Después llamó a un equipo de búsqueda, ya que ahora era una escena de crimen. Cuando llegaron mis papás, hablé con ellos y con el oficial sobre todo lo que había pasado. Por suerte, me llevaron a casa después de eso. Mis abuelos tomaron todo esto muy en serio, claro. Instalaron cámaras de seguridad de alta tecnología por toda la granja. ¿Quién sabe qué tipo de grupo era ese? Pero claramente estaban haciendo algún tipo de ritual con sacrificio animal o algo así. Simplemente tuve la mala suerte de estar solo en casa en la granja que eligieron. Me llamo Howard. Tengo 25 años y vivo en la granja de mi familia. Ayudo a cuidarla cuando mis padres están fuera. Es solo una pequeña granja familiar, nada comercial ni nada por el estilo. Mis padres quieren que me haga cargo cuando sean demasiado mayores para cuidarla, ya que soy el mayor de 3 hermanos y el único hijo varón. Pero sinceramente, no quiero. No me veo quedándome toda mi vida en medio de Arkansas, y menos después de algo muy raro que pasó en julio pasado. Mis padres se fueron de viaje romántico por 1 semana, así que éramos mis 2 hermanas, Crystal y Morgan, y yo cuidando la propiedad mientras ellos estaban fuera. Por aquí no hay mucha privacidad y, para mi gusto, demasiada. Todo comenzó una noche. Ya era tarde y estaba a punto de irme a dormir. Mis hermanas estudian en línea. Crystal toma clases de verano, así que estaba en su cuarto con su laptop haciendo tareas. Morgan y yo estábamos en la sala viendo un programa T. Los 3 queremos salir de este estilo de vida de granja algún día. Especialmente yo, porque soy el mayor y estoy en la flor de mis 20. Pero una de las cosas más molestas de vivir en una granja son los depredadores. Y no solo los animales que te comen los cultivos, también las personas que vienen a robar. Créelo o no, pasa. No nos ha pasado muchas veces, pero cuando pasa, no es nada agradable. Por eso tenemos un par de armas en la casa. De repente, los 2 perros que tenemos afuera empezaron a ladrar como locos en el patio trasero. Algo los había asustado. Lo primero que hice fue salir al patio para ver qué estaba pasando.
Los perros estaban mirando hacia los cultivos, ladrando sin parar. Les grité que se callaran y se quedaron en silencio. Me paré justo frente a los cultivos y escuché. Ahí fue cuando lo oí. Un silbido, dentro del campo de maíz. Era sin duda un silbido humano. Era la primera vez que veía a un intruso en la propiedad sin que mi papá estuviera en casa. Entré corriendo a buscar una de las armas. Los perros volvieron a ladrar. Le dije a mis hermanas que había alguien afuera, en el campo de maíz, y que tenía que ir a ahuyentarlo. Las dos me dijeron que era una terrible idea salir corriendo al campo en la oscuridad, y tenían razón. Además, me di cuenta de lo aterrador que sería. Así que, en lugar de eso, volví con los perros. Estaban todavía más locos, ladrando hacia el maíz. Levanté el arma y disparé al aire. El sonido del disparo retumbó en la noche y los perros se quedaron en silencio. Aproveché para gritar lo más fuerte que pude: «Lárguense de nuestra tierra». Sentí que eso era suficiente, así que volví a entrar. Mis hermanas estaban riéndose, y eso me hizo reír a mí también. Pero la risa no duró mucho, porque los perros volvieron a ladrar, esta vez más fuerte que antes. Salí de nuevo, listo para hacer lo mismo, pero sentí que el corazón se me detuvo cuando vi a un hombre parado a unos 6 metros de los perros, justo frente al campo de maíz. Me miró y yo le grité: «Oye». Fue entonces cuando salió corriendo hacia el campo. Corrí detrás de él y disparé otro tiro al aire. Me detuve junto a los perros. No había forma de que entrara ahí. Tampoco iba a dejar a los perros afuera, así que los solté y los llevé dentro de la casa. Le conté a mis hermanas lo que había pasado. Llamamos a mi papá y me dijo que tenía que ser el hombre de la casa y protegerlas. Me recomendó que disparara otro tiro si el intruso volvía. Después de eso, cada uno se fue a su habitación. Cada hermana llevó un perro a su cuarto y yo me llevé el arma al mío porque todos estábamos un poco asustados. Tenía la ventana abierta y mientras estaba acostado viendo una película en mi laptop, escuché un silbido afuera. Corrí a la ventana y vi a alguien caminando lentamente por el césped. Como si tuviera un sexto sentido, se detuvo y miró hacia mi ventana, mientras seguía silbando. Este tipo claramente estaba intentando asustarnos. Era una idea muy estúpida, considerando que ya había dejado claro que tenía un arma. Agarré el rifle, lo apunté por la ventana y disparé al césped, a unos metros de él. Por supuesto, no le di, pero su pequeño acto de película de terror se terminó. Salió corriendo fuera de mi vista, hacia el frente de la casa. Esta vez no volvió. Tendría que ser un idiota para volver después de eso. Obviamente le conté a mis hermanas lo que había pasado. Les aseguré que no volvería. Nunca descubrimos quién era ni por qué estaba ahí. Podría haber sido algún adolescente o un grupo de ellos tratando de asustar a unos granjeros inocentes por diversión. O tal vez era alguien realmente peligroso.